Este video vamos a hablar de el método de investigación científica a través del caso de Ignaz Semmelweis. Nos situamos a mitad del siglo XIX, es decir, el siglo de oro del desarrollo técnico y científico, por lo menos en áreas como la física y la química. Sin embargo, en medicina aún faltaban muchos grandes descubrimientos y desarrollos que vendrán en la próxima mitad de siglo. Por ejemplo, para que os deis una idea, Louis Pasteur demostraría que los microorganismos no se generan por generación espontánea recién en 1865, o Fleming descubriría los efectos antibióticos de la penicilina bien entrado el siglo XX. Entonces, en esas condiciones, no se conocía realmente el origen o la causa de las enfermedades infecciosas y contagiosas. Se especulaba que podrían ser causadas por miasmas, es decir, aires enrarecidos o contaminados de alguna forma, o un desequilibrio en los humores del cuerpo, como ya lo había planteado Hipócrates hace 2500 años. En tales condiciones es que Isaac Semmelweis ingresa a trabajar en 1846 en el Hospital General de Viena. Su trabajo, su labor o su función era supervisar y formar a los jóvenes estudiantes de medicina en el área de obstetricia. Sin embargo, había un gran problema. El hospital contaba con dos salas o con dos pabellones para la maternidad: el pabellón 1 y el pabellón 2. Sin embargo, los casos de muerte por fiebre puerperal, es decir, fiebre después del parto, eran significativamente mayores en el pabellón 1 que en el pabellón 2. Cuando en el pabellón 2 apenas alcanzaban una cifra promedio entre el 2 y el 4%, en el pabellón 1 a veces ascendían hasta el 18 o 20%, casi 5 o 10 veces más. Dichas cifras eran alarmantes y preocupantes, y por lo tanto también eran conocidas por la comunidad. Las futuras pacientes, al enterarse de estas cuestiones y que irían a ser derivadas al azar al pabellón 1 o 2 según sea el día de la semana, par o impar, supónganse día lunes pabellón 1, día martes pabellón 2, día miércoles pabellón 1, a veces esperaban un día entero para acudir a la maternidad con tal de que no le tocara el fatídico pabellón 1. Otras a veces suplicaban y lloraban, implorando por sus vidas de rodillas para no ser derivadas a tal pabellón, y en los casos más extremos incluso preferían parir en la calle antes que arriesgar su vida a una muerte segura en el pabellón 1. Incluso en tales casos, Semmelweis observó que, una vez ingresadas al pabellón, los casos de muerte por fiebre puerperal en aquellas que habían parido en la calle eran significativamente menores. Obviamente, Semmelweis inicia de inmediato una investigación científica para aislar y descartar cada posible variable, factor o causa para dar con la correcta lo que estaba originando los casos de muerte por fiebre puerperal. Lo primero que se pregunta es por los aires o los miasmas. Había un rumor que decían que los vientos del norte o los vientos de montaña afectarían a esta enfermedad. Sin embargo, los pabellones se encontraban geográficamente en la misma zona de la ciudad, así que esta opción debería ser descartada. Tal vez era una cuestión de hacinamiento. Por todos era conocido que muchos pacientes en un mismo lugar generan estos miasmas contaminados. Sin embargo, el gran temor al pabellón 1 hacía que éste siempre estuviera, obviamente, más vacío o menos ocupado y repleto que el pabellón 2, lo cual lo llevó a descartar esta hipótesis. Tal vez fuese una cuestión del agua o la alimentación, si bien en ambos pabellones eran idénticas, pero por las dudas prefirió traer agua de otra parte para descartar que no fuese esta la opción. Sin embargo, las muertes no se reducieron. Finalmente también probó con la postura. Tal vez de cúbito supino a estarse acostado de boca arriba o boca abajo afectara hacia una postura incorrecta,
y ordenó a las parturientas que se pusieran de costado. Sin embargo, esto tampoco produjo ningún cambio significativo. Tal vez fuese una cuestión psicológica, de moral o de ofensa, sentirse ofendidas por parte de las parturientas, ya que las estudiantes del pabellón 2 eran estudiantes que serían futuras matronas. En cambio, los estudiantes del pabellón 1 eran todos estudiantes varones. Y como en ese momento la censura y la vergüenza moral era muy grande, tal vez fuese este el caso. Sin embargo, especuló que, dado que el método o el procedimiento médico eran los mismos, daría igual que fuese hombre o mujer. Tal vez fuese un terrible caso de sugestión. Después de todo, los curas encargados de dar la extremunción, por obvias razones, pasaban más veces por el pabellón 1 que por el pabellón 2, lo cual podría sugestionar al resto de pacientes. Así que se le pidió que por favor fueran los más discretos posibles y que no se dejaran ver. Esto tampoco cambió en nada la situación. Siemens-Walz estaba completamente desahuciado, no podía comprender cómo ninguna de estas variables afectaba directamente al resultado. Tomó un pequeño receso para poder descansar y despejar la mente y aclarar sus ideas. Hizo un pequeño viaje a Italia y trató de relajarse para volver nuevamente al trabajo. Durante este periodo ocurrió un hecho fatídico y fundamental, fortuito pero a la vez afortunado. Fallece uno de los médicos amigos suyos por cortarse accidentalmente con un bisturí que había sido utilizado durante una autopsia, de lo cual Siemens, al ver los síntomas, es decir, fiebre alta y necrosis muy similar a los casos de muerte por fiebre puerperal, deduce que le estaría originando la materia cadavérica. Finalmente lo había comprendido. Los médicos residentes atendían a las parturientas en el pabellón 1 luego de haber cursado sus clases de anatomía forense, de haber realizado autopsia y manipulado cadáveres. Como en ese momento no se conocía la injerencia de los microorganismos en las infecciones, los médicos simplemente se limpiaban las manos con un trapo o se lavaban con agua y, suponiendo que al estar las manos visiblemente limpias, eso alcanzaría. Sin embargo, debajo de las uñas y demás aún se encontraba material de microorganismos cadavéricos. Por lo tanto, Siemens-Walz ordena que se laven la mano con agua y cloro, con una solución de cloro. Esto reduce drásticamente el número de muertes y por lo tanto da solución a los casos de muerte por fiebre puerperal. La ortodoxia positivista de la medicina renegó de él. No podía achacarse los orígenes de la enfermedad a algo que no podía verse, ni medirse, ni había sido demostrado de ninguna manera hasta ahora. Siemens-Walz moriría en el exilio, en el máximo oprobio, vergüenza y ostracismo académico. Se le había dado la espalda y se le había ignorado por completo. Cae enfermo tiempo después y, paradójicamente, muere de forma dramática de una infección. Había cumplido, tal vez sin saberlo, fielmente con lo que René Descartes había postulado siglos atrás de forma esquemática y resumida en El discurso del método como el método científico. No aceptar nada que no sea evidente. Si algo es demasiado complejo para aceptarlo como evidente, descomponerlo en partes más simples de tal forma que pueda ser analizado. Recomponer cada una de estas partes, revisando que no se haya cometido error alguno en el procedimiento de los anteriores pasos. Hasta aquí nuestro brevísimo video del día de hoy. Gracias por haber visto este video. También estoy dejando link a videos sobre metodología de la investigación científica que puedes encontrar en el canal y que seguramente puedan ayudarte para repasar. La transcripción del video resumida está abajo en la descripción del video por si te sirve para poder repasar o estudiar de ahí. Y si te ha gustado este tipo de contenido, te pido por favor que lo compartas en tus redes sociales o con algún compañero. De esa forma me ayudas muchísimo en la difusión de este canal.